Buenos días a todos. Bienvenidos a Find Your Faith Revival Center aquí en Dyersburg, Tennessee. Vamos a hablar hoy de nuestro poder de elegir. Si lo deseas, debes obedecer al Dios verdadero y viviente que se encuentra en Jesucristo. Al mismo tiempo es posible que desees seguir tus propios dioses. Miles de personas no pueden decidir, pero nosotros tenemos que elegir. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a la sensualidad. Tenemos que tomar una decisión. El profeta Josué dijo en Josué capítulo 24, versículo 15, escoge hoy a quién servirás. Otro gran profeta, Elías, fue una persona interesante que apareció de repente en una hora oscura en la historia de Israel. Era robusto y fuerte, un hombre del desierto disciplinado y bronceado por el sol. Tenía coraje, fe y celo. Representaba a Dios. Él dijo en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 10, he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos. Pero Acab, que era el rey de Israel en ese tiempo, era probablemente uno de los más malvados de todos los reyes. Y se casó con Jezabel. Era una devota seguidora de Baal. Y estaba decidida a que todos en Israel adoraban a Baal. Antes de seguir, vamos a rezar nuestra oración. Este es mi Biblia. Este es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios, confesaré con valentía. Mi mente está alerta, mi corazón es receptivo y nunca volveré a ser el mismo en el nombre de Jesús. Amén. El culto de Baal era sensual, con orgías sexuales y sacrificios humanos. De hecho, en los templos de Baal, los arqueólogos han encontrado urnas que contienen los huesos de bebés que habían sido sacrificados a Baal. La adoración a Baal había llegado a Israel y había infectado a toda la nación. Y Dios estaba decidido a exterminar la adoración a Baal. Elías convocó a 400 profetas de Baal y 400 profetas de Astarot y los desafió, como leemos en 1 Reyes capítulo 18 versículos 23 y 24. Tendremos una contienda y veremos de quién es Dios. Les digo, tú das 2 novillos, cortas uno en pedazos y pones los pedazos en el altar, y yo le vistaré al otro novillo. Ustedes invocarán a sus dioses y yo invocaré el nombre del Señor. Y el que responda con fuego será Dios. Así que estos profetas de Baal invocaron a sus dioses desde la mañana hasta el mediodía. Decían, Baal, escúchenos. Por la tarde gritaron más fuerte. Se cortaron y la sangre corrió, por no hubo respuesta de su Dios. Baal no pudo responder. Entonces Elías dijo, está bien, es mi turno. Y encontramos esto en 1 Reyes capítulo 18, versículos 34 y 35. Elías tomó 12 piedras que representaban a las 12 tribus de
de Israel. Construyó un altar del Señor y hizo una zanza a su alrededor. Cortó el toro en pedazos y los colocó sobre la madera. Y luego dijo, echa sobre él 4 barriles de agua. Echaron 4 barriles de agua sobre el toro y sobre la madera. Y también dijo Elías, hazlo de nuevo. Lo hicieron 3 veces, o sea, en total pusieron 12 barriles de agua. El altar estaba empapado y había agua en la zanza. Elías invocó a Dios y le dijo, oh Señor, haz que sepan que tú eres Dios. Y luego llegó el fuego. Quemó todo el altar, incluyendo el toro, la madera, las piedras, el polvo y hasta el agua. Y la gente decía en 1 Reyes capítulo 18, versículo 39, el Señor, Él es el Dios. El Señor, Él es el Dios. En lo profundo de sus corazones, esas personas en los días de Elías probablemente querían al Dios verdadero, pero también querían las sensualidades del mundo. Dios no les permitiría tener ambas cosas. Y Dios no permitiría que tengamos en nuestros corazones un altar para Él y un altar para Baal al mismo tiempo. Tenemos que tomar una decisión, Dios o Baal. Baal no podía responder a los deseos más profundos de la vida de esas personas, pero Dios sí. Sin Dios hay un vacío. Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos una vida completamente nueva a partir de este momento, si estamos dispuestos a aceptar a Cristo. Jesús indicó que hay 2 formas de vida. Proverbios capítulo 14, versículo 12 nos dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nótese que las escrituras dicen que parece el camino correcto a seguir, pero si vamos por ese camino terminará en la muerte. Esa es la razón que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero pequeña es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y solo unos pocos la encuentran. El camino a la vida eterna es angosto. Jesús dijo que pocos hay en el camino angosto. La mayoría está en el camino ancho que conduce a la destrucción y al infierno. ¿En qué camino estamos? Tenemos que tomar una decisión. Jesús dijo que tenemos que hacer una elección entre 2 amos. De nuevo cito Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a 2 señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se aferrará al uno y despreciará al otro. ¿Quién es nuestro maestro? Una vez más tenemos que tomar una decisión. Cuando el pecado da una orden, el pecado es el dueño de nuestras vidas. Somos esclavos. Jesús dijo en Romanos capítulo 6, versículo 17, ustedes eran esclavos del pecado. Cuando venimos a Cristo, se nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, el pecado no se enseñoreará de ustedes. El pecado ya no es el amo, Cristo lo es. Aquí mismo, en esta tierra, hay 2 mundos. Un mundo dominado por el mal y un mundo dominado por Cristo. Tenemos que elegir entre ellos. Tenemos que vivir en este mundo
pero no debemos ser parte de él. Tenemos que estar dispuestos a ser diferentes. Tenemos que estar dispuestos a que se rían de nosotros, a que se burlen de nosotros. Tenemos que estar dispuestos a ir a la cruz y defender a Jesucristo donde vivimos, donde trabajamos y donde estudiamos. Todos deben saber que somos de Cristo. Aquellos de nosotros que conocemos a Cristo marchamos a un ritmo diferente. La mayor parte del mundo va en una dirección, pero los seguidores de Cristo van en la otra dirección, marchando al son del cielo contra el diluvio del mal. Esa es la razón por la que es tan importante que un seguidor de Jesucristo ore diariamente, que estudie las Escrituras todos los días. Dios le da a las personas la libertad de elegir. Si sientes un anhelo por Dios, un deseo de cambiar y ser una nueva persona, eso es Dios hablándole a tu corazón. Y cuando le respondas, Dios te cambiará. Cuando tomas esa decisión por Cristo, pagas un precio. Significa que toda tu vida debe cambiar. Debes arrepentirte. Y el arrepentimiento significa apartarte y cambiar tu forma de vivir. Eso es lo que implica venir a Cristo. Dios exige una decisión inmediata de cada uno de nosotros. Él dice en Reyes, capítulo 18, versículo 21, ¿hasta cuándo vacilarás entre dos opiniones? La demora hace que la decisión correcta sea más difícil. La indecisión en sí misma es una elección. Si decides que vas a esperar hasta otro momento, esa es una elección que te aleja de Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 29, versículo 1, el que siendo reprendido muchas veces endurece su cerviz, será destruido de repente y sin remedio. En ninguna parte de la Biblia dice a lo mañana. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, ahora es el tiempo aceptado. Haz una elección por Cristo ahora. Crece en madurez en Él. Sé su discípulo. Hace muchos meses me encontré con un amigo, mi amigo Randall, en una tienda y me preguntó, ¿siempre tenemos libre albedrío? Pensé en eso por un segundo y le dije, sí, Dios nos ha dado libre albedrío. Siempre tenemos una opción. ¿Qué pasa con la chica que es violada? ¿Fue su libre albedrío o elección, incluso si estaba donde se suponía que debía haber estado en ese momento? Oré sobre este tema durante unos días y el Señor me guió a Salmo 91 y me referí a la nueva versión internacional. Por cierto, está incluida en mi sermón titulado ¿Cuál es tu señal? El Salmo 91 comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. ¿Vivía ella en el país? O, en otras palabras, ¿vivía bajo la sombra de la protección de Dios? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Dónde ha estado pasando el rato? ¿Cómo es su caminar con Dios? El versículo 2 dice, diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. ¿Llama a Dios su refugio y su fortaleza? ¿Confía en Dios? ¿Está ella viviendo para Él? ¿Está Él en ella? El Salmo 91 es conocido como el Salmo del Soldado.
Me hablaron de un general retirado y fue llamado de nuevo al servicio militar activo para dirigir una misión de reconocimiento en una zona de guerra. El general reunió a sus soldados y les explicó la situación y les dijo que les exigía a todos y cada uno de ellos que memorizaran el Salmo 91. Adelante y atrás, versículo por versículo, palabra por palabra. Incluso llegó al punto de que en cualquier momento en que el general se acercaba a un soldado y le pedía que citara un versículo específico, ese soldado podía recitar el versículo literalmente, sin importar qué versículo se la pidiera que recitara. Solo cuando cada tropa pudo recitar el Salmo 91, el general sintió que estaban listos para cumplir su misión. Cuando la misión terminó, a pesar de lo difícil y peligroso que era, no hubo tropas perdidas, heridas ni muertas. ¿Qué pasa con la chica o la mujer en mi apertura? Hay cosas que ella debe hacer, que todos debemos hacer. Si hacemos estas cosas, entonces Dios es fiel para hacer lo siguiente. Versículos 3 y 4 dicen: ciertamente Él te salvará de la trampa del cazador y de la pestilencia mortal. Él te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas encontrarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu baluarte. Y si hacemos estas cosas, entonces ¿qué? ¿Nos protegerá Dios? ¿Protegerá a todos? ¿A qué le temes y por qué? Versículos 5 y 6 dicen: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que acecha en las tinieblas, ni la plaga que destruye al mediodía. Dios no nos dio un espíritu de temor. Vemos el 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice: porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace tímidos, sino que nos da poder, amor y dominio propio. Si guardas la palabra de Dios en tu corazón, puedes librarte de cualquier temor. Sé que muchos padres, incluyéndome a mí, les han dicho a sus hijos: ten cuidado, te vas a caer, te vas a quemar, te vas a lastimar. Está oscuro afuera y hace viento ahí afuera. O otras cosas por el estilo. Los niños nacen sin miedo. Un niño pequeño se meterá en una habitación oscura. Se arrastrarán hasta un perro mucho más grande que ellos. Por ejemplo, mi nieta solía subir las escaleras. Ni siquiera podía caminar y estaba empezando a gatear. Cuando era un poco mayor, mi hija traía a los nietos a mi granja y la niña se subió a la más grande de mis burros. ¿Tenía miedo? A mí no me lo parecía. La tiraron un par de veces a un cerco de espinas. Corrió por la casa con su brazo saliendo sangre de su brazo, pero estaba riendo. Pero volvió a subirse a ese mismo burro y se lo pasó muy bien tratando de montarlo. Entonces, ¿por qué los padres y los hermanos, etcétera, siguen infundiendo miedo a esos niños? ¿A dónde voy con esto? Permíteme continuar el Salmo 91, versículo 7 dice: 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, pero no se acercará a ti. ¿Ah? ¿Miedo a la enfermedad? ¿A los tornados o las tormentas?
¿Quién dice que hay que escogerse en la esquina y agitar las botas? ¿Vives bajo las enseñanzas de Dios? ¿Qué pasa si lo haces? Escúchenos el versículo 8. Dice, solo mirarás con tus ojos y verás el castigo de los impíos. Oh, vamos, podrías decir, ¿realmente Dios hace eso? ¿Alguna vez? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué se supone que debo hacer? Puedes preguntar. Escuche lo que Dios dice en versículos 9 y 10. Dice, si dices, el Señor es mi refugio, y haces del Altísimo tu morada, ningún mal te alcanzará, ninguna calamidad se acercará a tu tienda. ¿Cómo lo sé? Cada vez que veo un informe meteorológico en mi televisión o recibo una advertencia en mi teléfono refiriendo los vientos, el granizo y los tornados, tengo la autoridad para hacer precisamente eso. No soy nada especial, pero el Señor me dio esa autoridad y se le dio a todos los que creen. Si no me creen, ven en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Él hará lo siguiente, los versículos 11 y 12 dicen, porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti para guardarte en tus caminos, en todos tus caminos. Te levantarán en sus manos para que no tropieces con tu pie contra una piedra. Entonces puedes hacer ¿qué? El versículo 13 nos dice, pisarás al león y a la cobra, pisotearás al gran león y a la serpiente. ¿Por qué haría todo esto por mí? Los versículos 14 y 15 dicen esto. Porque Él me ama, dice el Señor. Lo libraré, lo protegeré, porque Él reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en la tribulación, lo libraré y lo honraré. Perdón. La conclusión es esta. Versículo 16 dice, con larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Y déjeme concluir este mensaje con lo siguiente. Entonces, ¿realmente tenemos otra opción? Él ha prometido protegernos y salvarnos si hacemos nuestra parte. Entonces la respuesta corta es sí, tenemos libre albedrío. Vivir para y con Él. Nosotros hacemos nuestra parte y Él es fiel para hacer la suya. Entra en la palabra de Dios, averigüe cuáles son sus responsabilidades y qué hará Dios cuando usted haga su parte. No es difícil. Deshazte de esos miedos y pon a Cristo en ti. Como dice mi amigo Mark Hankins, hay que ser encarnado, o sea que deje que Cristo entre en usted. Vive tu vida libre de miedo. Sé totalmente libre. Realmente tienes albedrío, libre albedrío. Amén. Y con esto, si algo pasa ahora y no sabes dónde vas, ahora es su oportunidad a asegurarte que vas a ir al cielo. Vamos a rezar nuestra oración de salvación. Los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ahora es su oportunidad de abrir sus brazos y corazones, deja que entre, porque quiere estar contigo, en ti.
Y los de nosotros que hemos aceptado antes, pero por alguna razón u otra necesitamos renovar nuestra comunión con Dios, con Jesús, ahora es su oportunidad también. Todos, por favor, repiten esta breve oración después de mí. Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Perdón. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo, porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Y antes de darles o rezar quiero invitar que si están mirando por Facebook, por favor, mándanos un mensaje y dinos dónde están mirando. Y los que están mirando por YouTube o otro sitio, por favor, aplasta el like y también el subscribe. Nos ayuda en pasar el mensaje de Dios a más partes del mundo. Dios Padre, te damos gracias por estar con nosotros este glorioso día, por ser nuestra inspiración y nuestra guía. Te pedimos que a medida que avanzamos en nuestra semana por delante, sea la luz que ilumine nuestros caminos y nuestras vidas para que podamos ver la gloria de tu ser y que experimentemos la salud divina. Te pedimos que bendigas nuestras finanzas, nuestras cuentas bancarias, nuestras propiedades y nuestras familias. Padre, tu palabra dice que nos llevas junto a las aguas tranquilas y nos haces descansar en verdes pastos. Nuestra paz y bienestar se deben a tu bondad y gracia. Aunque caigan 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra derecha, nada se acercará a nosotros ni a nuestras propiedades, porque residimos bajo la protección de tus alas. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio. En ti confiamos, en ti nos consolamos. Aunque caminemos por el valle de sombra de muerte, no temeremos ningún mal, porque tú estás con nosotros. Tu bondad y amor nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de su Hijo Jesús. Amén.